Hola, bienvenidos al video tutorial número 4 de la práctica de la unidad número 5. Continuamos con las aplicaciones de las integrales múltiples, en este caso las aplicaciones físicas. Desarrollaremos ejercicios 5.15 y 5.17. Del ejercicio 5 he seleccionado el 2, 3 y 6. En el ejercicio 5.15.2 vamos a calcular la carga total de una lámina plana que está delimitada por dos curvas, y igual a 0 e igual a 4 menos x cuadrado. Nos informa que la densidad de carga en cada punto de esa lámina plana, el valor de esa densidad es proporcional, o sea, ahí nos está hablando de que va a aparecer una constante proporcional, esa densidad proporcional a la distancia de cada punto al eje Y. Es la distancia de cualquier punto XY de esta lámina al eje de la Y me va a dar, esa distancia es X. Entonces la densidad de carga es K por X. Bueno, viendo la sección S, la región S del plano, vemos que podemos delimitar numéricamente la X entre -2 y 2 y la variable Y entre la recta y igual a 0 y la curva y igual a 4 menos x cuadrado. Planteamos la fórmula para calcular la carga total de esa lámina, la carga eléctrica total de esa lámina, que es la integral doble sobre S, el diferencial de Q, diferencial de carga. Ese diferencial de carga es igual a la densidad de carga por el diferencial de S, que bueno, ahí está, yo acá lo había puesto al lado con un delta y está con un sigma, es exactamente lo mismo de la densidad X e Y. Yo ahí puse la fórmula que seguramente habrán trabajado con Humberto en el de teoría. Luego reemplazamos y vemos los extremos de integración. Desdoblamos ya los dos ganchos de integración, reemplazamos la densidad de carga por K por X y comenzamos a integrar primero con respecto a Y, K y E que actúan como constante, entonces nos va a quedar K por X por Y entre 4 menos X cuadrado y 0. Hacemos los cálculos, reemplazamos esos dos extremos y lo que nos queda, podemos hacer propiedad distributiva. En esta integral que nos va a quedar acá, podemos hacer propiedad distributiva y después integrar cada término. La constante K lo habíamos sacado ya de la integral, haciendo los reemplazos nos da 0 la distribución de esa carga total. Y es lógico que nos dé 0 porque es una región totalmente simétrica con respecto al eje de las Y y la densidad de distribución de esa carga era proporcional a esa distancia que la separaba. Distancia es un número positivo, o sea que todo lo que estaba de un lado del eje se compensaba o se equilibraba con respecto a lo del otro lado. Luego el ejercicio 5.15.3 nos pide el centro de masa de un área plana, que está delimitado por dos curvas, y igual a x e igual a 6x menos x cuadrado. Bueno, acá también para poder escribir el recinto S, tenemos que en primer lugar buscar la curva, la intersección entre ambas curvas, encontrando que se intersectan esas dos curvas en 0 y en 5. Eso nos va a dar la posibilidad de definir los extremos numéricos de la X entre 0 y 5 y la Y entre las dos curvas, igual a X e igual a 6x menos x cuadrado. Me había olvidado que en un principio mencionar que como dato dice que la densidad de masa de esta lámina plana es constante, por lo tanto es igual a una constante.
tenemos todas las fórmulas para calcular ese centro de masa. Como estamos en una lámina plana, va a ser ese punto que es el centro de masa, va a estar, va a tener dos componentes. Cada componente, X e Y, se calcula a través de estas expresiones, estas fórmulas. La X del centro de masa es el momento primero con respecto al eje de la Y sobre la masa. Están ahí las planteadas para cada una de ellas las integrales. La integral de masa es la integral del diferencial de masa. La masa es la integral sobre ese del diferencial de masa, y el momento primero es la integral de la distancia por el diferencial de masa. Varía si es X o Y. Si se está haciendo momento con respecto al eje de las Y, la distancia es X, momento con respecto a la distancia que se considera es la Y. Calculamos la masa aplicando la fórmula. La densidad es constante, la podemos poner igual acá o directamente dejarla como delta, y nos da, integrando primero con respecto a Y, después con respecto a X, nos queda 125 sextos delta. Calculamos el X del centro de masa, haciendo el cálculo de momento con respecto al eje de las Y sobre la masa. Como la masa ya la habíamos calculado previamente, la dejamos afuera como un factor, y calculamos ese momento. Haciendo todos los cálculos nos da 5 medios. De la misma manera, calculamos el I del centro de masa como el momento primero con respecto al eje de las X sobre la masa, nos da 5, y entonces con esos dos valores podemos escribir las coordenadas del punto que es centro de masa de esa lámina S. El ejercicio 5.15.6 es calcular el momento de inercia también de una lámina homogénea, de una lámina que es rectangular, respecto al eje de las X y respecto a uno de los vértices. Para facilitar los cálculos hemos ubicado ese rectángulo, esa lámina rectangular, justo apoyada sobre los ejes coordenados. Las fórmulas: el momento de inercia es el momento segundo, o sea que igual como el momento primero era la integral doble de la distancia por el diferencial de masa, acá es la integral doble de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa. Y tenemos que si hacemos el momento de inercia con respecto al eje de las Y, como nos está pidiendo, con respecto al eje de las X, la distancia de cualquier punto al eje de las X es Y, por eso es Y cuadrado la fórmula. Y si queremos hacer momento de inercia con respecto a uno de los vértices del rectángulo, en este caso con respecto al 0, 0, o puede ser con respecto a cualquiera. Nosotros para simplificar los cálculos lo tomamos con respecto al origen 0, 0, y entonces la distancia desde cualquier punto al 0, 0, distancia al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Calculamos cada uno de esas, reemplazando en esa fórmula los extremos de integración que voy a volver hacia atrás, así los analizo. Voy a tener, no me deja volver. Si recuerdan la gráfica de ese rectángulo, era un rectángulo entre 0 y 4 y la X, y entre 0 y 2 la Y. Entonces escribimos los extremos de integración, el Y cuadrado, que era la distancia al cuadrado al eje de las X, y integramos primero con respecto a Y, después con respecto a X, nos queda 32 tercios delta, el valor de ese momento de inercia con respecto al eje de las X. El momento con respecto al al origen, con respecto al vértice, también partimos de la fórmula, reemplazamos los extremos de integración, la densidad de masa es constante, sale afuera de la integral, el X cuadrado más Y cuadrado, hago una propiedad de aditividad y linealidad que hemos dado al principio,
cuando se empezaron a definir integrales. Y para cada uno de los dos términos que quedan vamos calculando las integrales, ¿sí? Primero con respecto a y después con respecto a x. Por último, vamos a trabajar, ya ahora vamos a trabajar en el espacio con dos ejercicios del 5.17, el 2 y el 3. En este primer ejercicio vamos a calcular la masa de ese paralelepípedo definido por esos planos, que son planos, dos planos verticales, cuatro planos verticales vendrían a ser x igual a 0, x igual a 3, y igual a 1 e igual a 2, y los planos z igual a 0 y z igual a 4 que encierran esa caja o cubo. La densidad de masa de ese sólido está dado por esa expresión, 2x por y más z. Entonces, como es un paralelepípedo, todas sus caras son planas, es posible definirlo numéricamente a los tres extremos de integración. Entonces se ha elegido un orden, ese orden, la y está entre 1 y 2, la x entre 0 y 3 y la z entre 0 y 4. Es fácil de interpretar a partir de la gráfica. Planteamos el cálculo de la masa con una integral triple de la densidad por el diferencial de área. Todo eso, la densidad por el diferencial de área, es el diferencial de masa. Entonces, integramos primero con respecto a y, el 2x por y más z. Luego lo vamos a integrar. Reemplazamos los extremos, trabajamos algebraicamente y vamos a, en este paso, vamos a integrar con respecto a x. Una vez que esté integrado con respecto a x y reemplazado los extremos de integración 3 y 0, a lo que nos queda, que es 27 medios más 3z, lo integramos por última vez con respecto a z, llegando al valor de 78 unidades de masa. Luego el ejercicio 5.17.3 trata del mismo sólido que habíamos definido anteriormente y pide calcular el centro de masa. Igual como hicimos con el centro de masa de una lámina plana, tenemos ahora los momentos primero, en vez de ser con respecto a ejes, son con respecto a planos coordenados. Ya tenemos, esas son las expresiones. Es la integral triple sobre ese recinto sólido B, ¿sí? De la distancia por el diferencial de volumen en este caso. Ese diferencial de volumen lo vamos a hacer de masa de ese volumen, va a ser la densidad por el diferencial de volumen. Correctamente es diferencial de masa, entonces me queda densidad por el diferencial de volumen. Tenemos las tres expresiones de los momentos primeros con respecto a los planos y de esta manera podemos encontrar las coordenadas de ese centro de masa de ese sólido B. Haciendo todas las integrales, calculándolo paso a paso, vamos a poder después luego encontrar el punto que es el centro de masa. Acá están hechos los tres momentos primeros, planteadas las tres integrales y planteados los resultados. Luego están los cocientes entre los momentos estos primeros y la masa que ya habíamos calculado. Y nos queda las tres coordenadas del centro de masa. Bueno, les queda para ustedes para continuar haciendo estos mismos ejercicios, volverlos a hacer en lápiz y papel y continuar con los que quedan del ejercicio 5.15 y 5.17.